La vacancia presidencial ya está generando los primeros efectos en la economía peruana. Vamos a analizar el impacto económico en el Perú luego de la vacancia de Martín Vizcarra. Tenemos ya enlazado con nosotros al exministro de Economía, David Tuesta. Muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Un placer. Igualmente, bueno, ¿qué se espera finalmente de la economía del país, del empleo, cuando ya tenemos encima una crisis económica que claramente ha afectado a miles de familias en el Perú? ¿Cuál es el escenario actual que tenemos ya a 24 horas de un nuevo gobierno? Lamentablemente muy complejo. Ya teníamos un escenario con una pandemia que introdujo una incertidumbre enorme en la economía. Ajá. Por el lado empresarial, no se contrata empleo formal o se contrata muy poco, no se invierte porque nadie sabe qué va a pasar, si va a haber una segunda ola y se van a volver a cerrar los negocios. Por el lado del consumidor ha ido perdiendo sus empleos, el que tiene un empleo lo cuida mucho y cuida sus ahorros en caso lo vaya a perder más adelante. Sí. Eso es el escenario de base que ya tenías con la pandemia. Arrastrabas un Congreso súper irresponsable por las medidas, yo no estoy siendo muy objetivo al respecto, creo que irresponsable también con la pandemia, porque, con la vacancia, porque honestamente es un tema que no tenía que aplicarlo de esa manera, por más que fuera constitucional, no significa que todo ello lo tienes que aplicar tú directamente, o sea, se podía haber dejado el espacio para que el Poder Judicial acabe, digamos, en el momento con la estrategia que tuviera detrás. Y encima, pues ahora tenemos un escenario electoral que se va calentando, la campaña, y todo ello plantea, pues, lamentablemente una situación de difícilmente podamos ver una luz al final del túnel. Ok, ahora, María Antonieta Alba ya confirmó su renuncia, evidentemente, al cargo, así que ella no va a estar para el próximo gabinete ya del gobierno conformado por Merino, pero no se ha adelantado quién sería la persona que asumiría esta cartera. Sin embargo, ¿cuáles serían los retos inmediatos que tendría que asumir, entendiendo todo lo que usted nos viene explicando y lo que es visible, ¿no? La falta de empleo, muchas personas se han visto afectadas por la pandemia, hay gente endeudada, vamos 8 meses en una situación bastante crítica de la cual todavía no logramos superarnos. Entonces, ¿qué cualidades debería reunir este nuevo ministro y qué debería atender de manera prioritaria? Mira, la primera cualidad que tendría que poner sobre la mesa es ser todo lo que no ha sido el Congreso. Es decir, oponerse a la devolución de los aportes a la ONP, porque es anticonstitucional y no tiene ningún sentido técnico, revisar todo el tema de la devolución de las 4 ITs del FP o ver cómo consensuar ese tema, oponerse a todas estas iniciativas relacionadas a que los trabajadores CAS del sector salud, pues nombrarlos inmediatamente. En fin, puede ser un listado larguísimo de cosas que dañan a la economía y dañan cualquier posibilidad de recuperación del empleo. Ese ministro tiene que, o ministra, tiene que mostrarse frontal al respecto, pero para ello requiere el respaldo del presidente, porque el ministro no va a hacer lo que el presidente no quiera. Claro. Entonces tiene que haber un compromiso claro por parte del presidente Merino, que prácticamente tendría que desdoblarse, ¿no? O sea, ya de olvidarse de su rol que tomó como congresista y hoy está con la camiseta de ejecutivo, y como ejecutivo te corresponde ser responsable en la parte económica y hay cosas que no se pueden negociar. Ahora, ¿se hace necesario también generar confianza para que la inversión privada se vaya reactivando en los próximos meses y de manera gradual, ¿no? ¿Cuán urgente es esto? Urgentísimo. O sea, hoy, con esta situación de la vacancia, los comentarios de todos los inversionistas, de todas las geografías, aquellos que tienen posiciones en bonos del Tesoro peruano, que quieren vender, ya algunos han estado manifestando su posición de venta, inversiones, decisiones de inversión importantes, algunas empresas que están en el país, pues plantean claramente sus dudas y sus miedos, ¿no? De hecho, los mercados de corto plazo, como el de bonos, que los riesgos han subido, como el del tipo de cambio, que también se ha manifestado con incrementos, ya te dan un pie respecto a lo que puede manifestarse en meses futuros si hoy no se da una señal clara de responsabilidad y las acciones además sean concretas. O sea,
ese es el tema para empezar a calmarlos. La visión lamentablemente es muy negativa. Los reportes privados que están enviando, que están circulando, son de visiones muy negativas del país, y la prensa internacional además lo está reflejando. De hecho, un hecho ya que el país debería haber, que se ha estado circulando por redes, si es cierto, es que no hay una felicitación masiva al nuevo presidente, ¿no? Nadie dice nada. Y eso ya, esa distancia de no querer contaminarte es porque sospechas que hay algo que no ha marchado bien. Y eso yo quisiera subrayar que es responsabilidad total de todos los partidos que apoyaron esta situación. Acá no se salva ningún partido, y a mí me lamenta mucho, sobre todo aquellos partidos que tienen aspiraciones reales de querer ser gobierno. Eso es, la verdad, lo que se ha generado ahora es de una enorme irresponsabilidad. Y preocupa y genera mucha incertidumbre, ¿no? Y sobre lo que acaba de mencionar usted de la caída del precio de los bonos peruanos en dólares tras la vacancia, ¿cuánto perjudica al bolsillo de los peruanos, para ser un poco más explícitos? Básicamente que a futuro, primero no va a haber inversiones, en términos de sector real no va a haber inversiones, sin inversiones no hay empleo, y sin empleo pues la recuperación de la pandemia en esta situación como la que nos encontramos, no mañana, no pasado, pero la que uno esperaría una vez que las cosas empezaran a mejorar, no se va a dar. En términos inmediatos financieros, pues una salida de los bonos pues implica automáticamente un traslado hacia mayor costo de financiamiento. En el momento en que se pueda acceder a créditos financieros, pues estos serán más caros, ¿no? El endeudamiento para el Perú va a requiere endeudamiento cada cierto tiempo. Todo país requiere endeudarse, así como una familia está endeudada para su crédito hipotecario, para comprarse un carro. Ajá. El Estado también tiene que endeudarse permanentemente, se va a endeudar a precios más caros. Endeudarte a precios más caros, necesitas tú pagar esa deuda. Claro. Pagar esa deuda implica gastos, ajustar gastos o ajustar impuestos eventualmente en algún momento. Y eso al final termina afectando a la familia, porque ¿quién paga los impuestos? ¿El Estado? No, lo pagamos nosotros. Entonces, hay un efecto que no se lo cuenta el populista de turno que está hoy ofreciendo medidas de todo tipo, y esa parte no se la cuenta nunca, y todos vamos a terminar pagando esta factura. Eso es lo preocupante. Ahora, ¿habrá estado al tanto de lo último que ha mencionado la calificadora de riesgo Moody's, que prevé que el gabinete Merino no frenará las propuestas del Congreso en materia económica, ¿no? Y que podrían de alguna manera afectar la solvencia del Perú? Y con esta premisa, ¿cuáles deberían ser los anuncios más importantes para justamente calmar a los agentes económicos y mejorar nuestro prestigio en el exterior? Esta noticia ha dado la vuelta al mundo. Mire, sí, no sé si lo va a anunciar, pero yo creo que debería responderse las preguntas concretas a: ¿usted va a aprobar la iniciativa del Congreso de devolver los aportes del ONP? Tu respuesta tiene que ser no, de ninguna manera. Eso es lo primero que estás observando, porque eso, por ejemplo, implica una iniciativa de casi 15.000, 16.000 millones de soles. Y si la das, implica que tienes que reformular tu presupuesto. O sea, el que es serio, lo primero que te tiene que decir es esto. Si no te dice esto, entonces los mercados van a estar completamente insatisfechos y las consecuencias van a ser negativas. Pero eso, yo diría que sería casi la pregunta de cajón. Digamos. Exactamente, esa es la pregunta de cajón. Y después están las de las FP, después está cuál va a ser su rol respecto a estos nombramientos que está proponiendo el Congreso, porque todo eso implica gasto. A las clasificadoras de riesgo, millones, ¿no? En gran medida están centrados en cómo gasta el Estado los recursos. Ajá. Bueno, entonces esto es lo primero que debería mencionar el próximo ministro. Ahora, ya hablando de una cuestión un poco más política y su punto de vista como ex ministro, con la experiencia que ha tenido en un gabinete, ¿qué es lo que se debería esperar, ¿no? Todavía no conocemos los rostros, no se ha hablado mucho, no se ha especulado mucho de quiénes conformarían las diferentes carteras, pero lo que sí se ha confirmado es que el doctor Antero Flores Arauz asumiría la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué debería considerar
tanto Merino como el señor Antero Flores Arauz para destacar a los próximos líderes de las carteras ministeriales, entendiendo que hay muchas cosas urgentes que atender? Hablaba hace instante con el doctor Urbiola y mencionaba que realmente no hay tiempo que esperar. En realidad hoy se debería juramentar y ya en las próximas horas conocer a quienes van a asumir las distintas carteras. En ese sentido, ¿cómo se debería trabajar y de manera urgente, entendiendo las cuestiones necesarias e importantes que atender de primer momento? Acá tienes el tema, tu urgencia fundamental, que es la sanitaria, ¿no? Entonces acá, ojalá que se pueda mantener la ministra Macetti. Fundamentalmente, no la conozco, pero fundamentalmente porque no se puede estar cambiando de mando en este momento en un tema tan delicado. Bien o mal, no soy un experto sanitario, entonces lo único que digo es que haríamos mal en cambiar a quien está liderando el tema. Se acabó, entonces ojalá que se mantenga, pero si no, que se mantengan sus órganos de lidia, que los planes se mantengan en ese aspecto y se mejore lo que se tenga que mejorar. Yo creo que tu urgencia ahorita es tener una buena estrategia sanitaria para un país bastante complejo como el Perú en el ámbito informal. El otro tema es mantener digamos, estrategias que han venido desarrollando ya los ministerios sectoriales, ¿no? Sobre todo los ministerios claves como como el de construcción, el de transporte y comunicaciones, que es donde se estaba implementando gran parte del plan de inversión pública que estaba impulsando el gobierno anterior. Y tres, a ver si se puede hacer algo con el sector minero, que entiendo yo que el ministro Inchausti también tenía un plan muy interesante, digamos, de intentar mantener viva la cartera de proyectos, y que lo peor que podría pasar es que venga otro y quiera inventar la pólvora, ¿no? En ese momento. Eso es lo que tiene que marchar. Y lo otro es el tema económico, que ya lo habíamos mencionado. Eso tiene que ir en primera, porque lo que tienes en este momento es tratar de calmar, yo no sé si convencer, lo único que tienes que decirle tú al inversionista privado es ya no que tengo una estrategia de recuperación, de crecimiento, eso es imposible. Ajá. Lo que tienes que decirle, tranquilo, que acá no se van a cometer locuras, no hay locos, eso es lo único que quieren saber. Si viene alguien con locuras, como lo que hemos estado viendo en el Congreso, ahí estamos en problemas. Ajá. Bueno, se especula, bueno, no se especula, digamos, se ha generado cierto temor o cierta incertidumbre de si el señor Merino vaya a destacar a las distintas carteras a algunos parlamentarios o congresistas de su confianza. ¿Este sería un error garrafal o sí quizás podría considerar a uno que otro que tuviera experiencia política y que pudiera hacer un buen trabajo en alguna de las carteras? Mire, es difícil hablar sin nombres. Además, si usted me dice un nombre, tampoco me atrevería a calificarlos públicamente, ¿no? Porque no los conozco seguramente a la perfección. Pero yo creo que se requiere en los ministerios donde son técnicos, donde los sectoriales, por ejemplo, se requieren técnicos, ¿no? Y básicamente los sectoriales que mantengan funcionando la máquina. Ya el plan está definido. Acá hay poco espacio, 5 meses para redefinir cosas. Sí. Entonces yo traería a alguien, un técnico relevante, ojalá que los podamos conseguir, porque es bien difícil, que de verdad el conjunto factible de personas a aceptar el cargo técnico, yo creo que se reduce automáticamente por la forma como se ha dado este proceso de vacancia y por la desconfianza, que es válida, que se la han ganado a palmo el Congreso, ¿no? Entonces nadie quiere, no sé si nadie es la palabra, pero se lo piensan mucho, ¿no? De manchar, sienten que manchan su nombre si se unen, ¿no? Básicamente por contagio por el Congreso, ¿no? Por lo que ha significado. Por eso, ojalá, de verdad, yo quisiera ver, ¿no? Colegas y gente que finalmente ojalá se animen a pesar de todo, porque hoy más que nunca estar en este gabinete es hacer un enorme sacrificio, de verdad, es tener un enorme esfuerzo de confianza, además de que las personas que están ahí no te van a traicionar, ¿no? Y hoy yo creo que se ha demostrado de miles de maneras de que las traiciones están a montones y este es el tema, ¿no? Yo creo que alguien que va, sobre todo en estas carteras como la de economía, que es sumamente técnica, sumamente de decisiones difíciles, lo primero que teme es que el presidente que tenemos ahora va a estar conmigo en todo momento, se va a dar la vuelta, me va a dejar en problema más adelante. O sea, yo creo que eso es lo primero que se piensa alguien. O sea, puede haber mucha ambición,
mucho ego quizás por ser ministro, pero yo creo que en la balanza hoy se está poniendo oye, ¿y dónde me estoy metiendo? Claro, exactamente. Bueno, de momento Merino ha dicho que va a reunir a las personas más calificadas para que estén al cargo de los distintos ministerios y que tendrá un gabinete de consenso y de unidad nacional, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Esperemos tener novedades en las próximas horas. Muchísimas gracias por este contacto con UCI Noticias. Gracias a usted. Un saludo a todos. Buen día, hasta la próxima.